En esta mañana quiero hacer reflexión en un versículo conocido. Está en el libro de Gálatas, el capítulo 2, el versículo 20. Uno de los primeros versículos que yo aprendí al entrar en la iglesia hace 30 años atrás. Gálatas 2:20 dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y el apóstol Pablo escribió esto a los Gálatas, dejándole saber su compromiso, su fidelidad a Cristo. Pero decir con Cristo estoy juntamente crucificado es algo no sencillo, es algo muy especial, muy grande. Yo me quedé meditando en este versículo recientemente, hace un par de semanas, y lo he visto de una manera diferente porque le he dedicado tiempo a meditar sobre el versículo, hermanos, y no podía quedarme callado sin dejar de compartir con ustedes lo que he aprendido. El apóstol Pablo era alguien que contemplaba la cruz de Cristo. Era alguien que meditaba en la escena de la cruz de Cristo. La señora Elena White recomienda que deberíamos al menos una hora diaria reflexionar en las escenas de la vida de Cristo, especialmente en las de la pasión, las escenas finales que conllevan su muerte. Hay mucha ventaja para el cristiano en meditar en lo que ocurrió en la cruz del Calvario. Así que el apóstol Pablo es alguien que no simplemente vive el cristianismo, predica el evangelio, sino alguien que medita en la cruz de Cristo. Pablo dice: yo soy el aborto que llegó tarde. Pablo no fue de los 12 que estuvieron viviendo con Jesús, que se montaron en el bote con Cristo. No es de los 12 que comieron en la multiplicación de los panes y los peces, que vieron sanar al ciego, que vieron los leprosos sanarse, que vieron los grandes milagros de Jesús. Pablo no estuvo allí en el Calvario observando cómo estaba Juan. Pablo conoció más tarde. Ahora, hermanos, para Pablo la escena de la cruz era una escena contada, porque hasta donde sabemos él no estuvo presente allí, sino que era una escena que él podía imaginarse. Pero no era para Pablo algo extraño el ver a alguien crucificado, porque los romanos hacían eso constantemente. Y Pablo sabía, y Pablo trabajaba con los judíos, con los rabinos, en el Sanedrín. Ahora, imaginémonos la escena de la cruz. ¿Ustedes podían imaginarse la escena de la cruz? ¿El Calvario? ¿Pueden imaginárselo? ¿Cuántas cruces? A ver, ¿cuántas cruces? A ver, ¿cuántas cruces allá? Póngalo allí en el chat. ¿Cuántas cruces en la escena del Calvario? ¿Una? ¿Dos? ¿Cuántas? 3 cruces. Así que ustedes allá en casita, imagínense la escena del Calvario. 3 cruces. ¿Cuántos hombres crucificados? 3 hombres. Ahora, el texto que Pablo en Gálatas 2:20 está diciendo: con Cristo estoy juntamente crucificado. Oye, que escuchen. Ahora, Pablo está contemplando la escena del Calvario. Para él decir con Cristo estoy juntamente crucificado, está contemplando, como ustedes están contemplando en este momento, la escena del Calvario. ¿Cuántas cruces? 3 cruces. ¿Cuántos individuos están siendo crucificados? 3. Está Jesús. ¿Y quién más? Y 2 ladrones. Uno a la izquierda, uno a la derecha. Están allí. Jesús está levantado en la cruz del Calvario. Ahora, para que ustedes vean que Pablo es alguien que contemplaba en la cruz y en la escena del Calvario, en 1 Corintios, el capítulo 1, versículo 17, Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, dice: no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabra, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Ahí viene el término, la cruz de Cristo. Recuerde que la cruz de Cristo en el Calvario no estaba sola, habían 2 cruces más.
En Gálatas 6:11, Pablo dice, mirad cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Y allí sigue relatando y finalmente dice, pero me glorío en la cruz de Cristo. ¿Se gloria en qué? En la cruz del Cristo. Entonces, notamos por lo que Pablo escribe en las diferentes cartas. Miren Gálatas 6:12. Todos los que quieren agradar en la carne, esos os obligan a que os circuncidéis ciertamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Todos estos textos nos están diciendo, y el último es Filipenses 3:18, que dice, porque ahí andan muchos de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Le menciono esos textos de manera rápida para darle evidencia de que este Pablo, el apóstol Pablo, es alguien que contempla, que mantiene en alto el mensaje, la escena, lo que se vivió en el Calvario. Y él está dando testimonio, su evangelio es la cruz ¿de quién? De Cristo. Por eso yo sostengo y tengo propiedad para decir por lo que el contexto que Pablo presenta en sus cartas, de que Pablo era alguien que contemplaba la escena del Calvario constantemente. Pablo no todo el tiempo fue Pablo. Primero fue ¿qué? Saulo. Cuando Pablo contempla la escena del Calvario, él ve que hay un ladrón, dos ladrones, ¿verdad? Un ladrón a la izquierda, uno a la derecha, y Cristo que está allí en el centro. Así nosotros lo hemos visto siempre, lo hemos pintado siempre. Pero el texto clave de esta mañana, Pablo dice, con Cristo estoy, ¿qué? Juntamente crucificado. ¿Fue Pablo crucificado allí en la cruz del Calvario con Cristo? Literalmente, ¿fue crucificado? No, ¿verdad que no? Juntamente crucificado con Cristo, ¿quiénes fueron? Los ladrones, ¿verdad? Los ladrones. Pero recuérdense que Pablo contempla mucho la escena del Calvario, y cuando él ve a esos ladrones crucificados con Cristo, Pablo se está viendo a sí mismo. Se está viendo porque el primer ladrón, el que habla primero en la palabra allí, dice que uno de los malhechores estaba colgado e insultaba a Jesús diciendo, si eres tú el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Eso dice el ladrón, muchas personas dicen el ladrón malo. Los dos eran malos. Pero este insulta a Jesús y dice, bájate de allí, sálvanos a nosotros. ¿Acaso no eres el Hijo de Dios? Yo, en conclusión, con este énfasis que estoy haciendo de la contemplación de Pablo en la cruz de Cristo, para Pablo llegar a la conclusión de que él está siendo crucificado con Cristo, yo le llamo a este primer ladrón Saulo. El primer ladrón se llama Saulo. Recuerden que este es mi sermón y es mi conclusión, no es algo literal, pero estoy poniéndome en el lugar de Pablo contemplando la cruz de Cristo. Él se ve en aquel ladrón. Saulo se ve en aquel ladrón. ¿Creen ustedes? ¿Acaso era Saulo tan malo como aquel ladrón? ¿Creen ustedes? ¿Hay prueba de eso? Pues sí, hermano. Dice que en Hechos, el capítulo 9, que empieza la historia de Pablo, dice que Saulo, respirando aún amenaza de muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote, le pidió carta para ir a las sinagogas de Damasco, a fin de que si alguno, hombres o mujeres, de este camino encontraba, lo trajera a Jerusalén. ¿Para qué? Para maltratarlo, torturarlo y posiblemente matarlo. Pablo sigue diciendo, yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret. El ladrón Saulo estaba insultando a Jesús. ¿Eso era bueno o malo? Eso era malo. Pero miren lo que dice Pablo, yo había intentado hacer muchas cosas en contra de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén, y encerré en las cárceles a muchos santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes. Dice, cuando lo mataron, yo di mi voto. ¿Se acuerdan cuando mataron a Esteban? Pablo estaba allí.
Y muchas veces, castigándolos en toda la sinagoga, los forcé a blasfemar. ¿Era Saulo mejor que ese ladrón que estaba allí? Enfurecido sobremanera contra ellos, lo perseguí hasta las ciudades extranjeras. ¿Era Saulo mejor que ese ladrón? Por eso, Pablo, contemplando la cruz, la escena del Calvario, viendo allí a aquellos tres personajes, Pablo dice: yo soy ese ladrón que insulta a Jesús. Sin embargo, el otro ladrón dice, respondiendo el otro, reprendió diciendo: ni siquiera estando en la misma condenación teme tú a Dios. Nosotros, a la verdad, justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Pero ningún mal hizo, refiriéndose a ¿quién? A Cristo Jesús. Y dijo Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo hoy, estarás conmigo en el paraíso. El primer ladrón, ¿cómo se llama? El primer ladrón se llama Saulo. Y el segundo ladrón, ¿cómo se llama? ¿Y ustedes cómo saben? Se llama Pablo. ¿Por qué? Porque un día, camino a Damasco, Saulo, lleno de furia, queriendo, ¿verdad?, destruir la fe de Cristo en la vida de sus discípulos, él recibió esa visión que vino del cielo, esa luz que lo dejó tirado y ciego. Y él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que haga? El Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y allí se te dirá lo que debes hacer. Ahora, contemplando al ladrón, a Jesús, al ladrón, el argumento es que ese ladrón que insulta a Jesús es Saulo, y ese ladrón que se arrepiente y quiere estar en el reino de los cielos y quiere vivir su vida con Cristo, ese es Pablo. Porque en este momento Pablo da un giro de 180 grados, 360 si quieres, y torna su vida de maldad, de perversidad, de asesinatos, esa vida de dar cosas contra el aguijón, la torna a una vida productiva, buena, una vida de dedicación, de misión, porque Cristo entró a su vida, el Espíritu Santo lo llenó y ahora ya no él es el ladrón malo de la cruz que niega y persigue a Cristo, sino que se convierte en el que va a entrar en el reino de los cielos. Ahora Pablo, como contempla la escena de la cruz y como él sabe que fue ese ladrón, que él fue el que estaba allí negando a Cristo Jesús, ahora él dice en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado. Porque al ver la escena de la cruz, él dice: yo soy ese que lo negué, yo soy ese que lo maldije, yo soy ese también que se arrepintió y que dice: cuando vengas en tu reino, acuérdate de mí. ¿Acaso podríamos nosotros en esta mañana, ustedes allá en sus casas, decir este versículo, aplicarlo a nuestra vida y entender que posiblemente la escena de la cruz te corresponde a ti? Al mirar al ladrón que maldice, que insulta a Jesús, ¿acaso en algún momento de tu vida, del pasado, tú has sido ese ladrón? Aplica para ti ese concepto. Podría ser que andando en los caminos de este mundo y en los placeres hiciste cosas que realmente tiraron a Jesús de lado. Es posible que yo esté hablando para alguien que todavía no entrega su vida totalmente a Cristo, que está allí del lado del ladrón que no se arrepiente. Pero por la gracia de Dios, al contemplar la escena de la cruz, un ladrón, Cristo, el otro ladrón, podría ser que nosotros que hemos aceptado a Jesús como nuestro único Salvador personal, querramos vivir con Cristo en el paraíso algún día, ¿sí o no? Pues nosotros también somos ese
que un día, allí en los últimos segundos de su vida, vio la oportunidad de salvación, vio la oportunidad de redención y vio la oportunidad de escapar de esa cola de problemas que traía, de robos y asaltos. Quizás estoy hablando para alguien que hizo cosas también en el pasado de la cual no se honra. Yo mismo me avergüenzo de cosas que he hecho en el pasado. Pero tengo a Cristo que me perdona y me da la salvación. Y un día yo quiero estar con Él en el paraíso. ¿Quieres tú? Al contemplar este versículo de esta manera, yo pude entender que yo también puedo decir, con Cristo estoy juntamente crucificado. Porque he dado mi vida a Cristo Jesús. Quizá estoy hablando para alguien que lleno de problemas, lleno de dificultades, necesita entregar su vida a Cristo Jesús. Yo te invito en este momento a decir, Cristo Jesús, yo quiero estar contigo en el paraíso. Si así lo hace, Dios te va a bendecir, Dios te va a llenar. Dios va a hacer en tu vida el milagro que necesitas y con seguridad podrás vivir por la vida como Pablo, predicando el evangelio y confiando que un día estará con Cristo en el paraíso. Que el Señor te bendiga y te dé esa salvación que solamente Cristo puede dar. Dios te bendiga.